Me siento muy honrado y bendecido y también muy agradecido con Dios y con todos ustedes. Gracias por su constancia. Gracias por mantenerse compartiendo con nosotros estos minutos. Ya por varias semanas hemos estado hablando de lo que yo he llamado buenas noticias, lo que todos necesitamos. Ya nos hemos dado cuenta todos que en realidad estamos hablando del Evangelio. Esas son las buenas noticias que necesitamos todos. El Evangelio de Dios. Cuando uno observa la realidad que nos es tan cercana a todos, todo lo que nuestros ojos ven en el día a día, todo lo que está sucediendo en el mundo, en muchas partes, en muchos lugares en el mundo y aún en nuestra propia nación, quizás en nuestros entornos cercanos, uno concluye que necesitamos buenas noticias. Ya hemos comprobado seguramente que las malas noticias causan un impacto terrible en nuestro corazón. Las malas noticias nos llevan a estados de tristeza, de ansiedad, de mucha desesperación y el ánimo se cae. Pero cuando recibimos buenas noticias, las buenas noticias alegran nuestro corazón, alegran nuestra alma. En realidad necesitamos buenas noticias y creo que lo que es muy necesario que podamos nosotros reconocer es que el único que en realidad tiene buenas noticias para el hombre es Dios. Y mientras más y más venimos a las Escrituras, más podemos conocer y comprender esas buenas noticias de Dios para todos nosotros. Saben que todo lo que hemos estado recordando, aprendiendo y comprendiendo acerca del significado del Evangelio, yo creo que nos saca por completo de una simple apreciación del Evangelio basada en la experiencia personal. Nosotros no podemos basar el significado del Evangelio en nuestra experiencia personal. Pero también me atrevo a decir que mientras hemos venido comprendiendo más el significado del Evangelio, eso nos aleja de las formas en las que peligrosamente se ha estado haciendo uso del Evangelio aún en el entorno de la iglesia. Es decir, con mucha tristeza y con mucho dolor hay que reconocer que en muchas expresiones de la iglesia o en muchas iglesias se ha estado hablando tanto de otras cosas menos del Evangelio. Pero yo creo que hay que entender, nosotros debemos entender muchas cosas puntuales acerca de lo que es el Evangelio y de lo que no es el Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio no es la repetición automatizada de una simple confesión de fe expresada a través de un dogma establecido por una asociación o por una organización. Es decir, el Evangelio no es que tú y yo repitamos una frase porque así lo estableció un grupo, una organización o una asociación. El Evangelio tampoco es una serie de enunciados, tampoco. Y tampoco es un método o un sistema de crecimiento. Eso no es el Evangelio. Creo que después de lo que hemos estado leyendo en las Escrituras, nos ha quedado claro que el Evangelio es Cristo. Entonces, hablar del Evangelio es hablar de una persona, es hablar de Dios, es hablar del Hijo de Dios, de aquel de quien se dice y de quien podemos leer en Hebreos 1:3 que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y por esta razón también creo que la administración del Evangelio tiene que ser
entendida en el sentido correcto, en la forma correcta y en su más puro, pleno y correcto significado. Eso nos obliga a venir a las Escrituras, a no despegarnos de las Escrituras. Por ejemplo, si ustedes han leído la primera carta de Juan en su capítulo número 1, en sus primeros 4 versículos, es interesantísimo lo que el apóstol Juan escribe ahí. Miren, vamos a leer por favor ese pasaje. Por favor, acompáñame. Primera de Juan 1 al 4. Dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si nos hemos percatado, al igual que en toda la enseñanza paulina, es decir, del apóstol Pablo, también el apóstol Juan hace algo que es maravilloso tenerlo muy presente, que es llevarnos al Padre, a Dios el Padre, y llevarnos al Hijo, a Jesús el Hijo. Llevarnos al Padre y llevarnos al Hijo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación de Dios para los hombres, para todos los hombres. Y yo creo que es también maravilloso seguir observando el desarrollo que la palabra evangelio, que el término evangelio tiene en todo el Nuevo Testamento, porque ahí podemos aprender varias implicaciones que tiene la palabra evangelio o el concepto del evangelio. Vamos a estar comentando 7 implicaciones que tiene la palabra o el término evangelio en el Nuevo Testamento y las vamos a ir comentando poco a poco. Hoy vamos a avanzar solo una de ellas. De esas 7 implicaciones que tiene la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, la primera de ellas es que el evangelio implica verdad. Es decir, el evangelio de Dios son las buenas nuevas de verdad. Si me acompañan a leer un par de pasajes, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5, que dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Y por favor observemos y pongamos atención a lo que dice el apóstol. Dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Nosotros no podemos, de ninguna manera, no podemos dejar de ver que el evangelio de Dios se sustenta en la verdad de Dios, es decir, en Él mismo. Por lo tanto, cualquiera que quiera exponer algo acerca del evangelio fuera de la verdad de Dios, está exponiendo un evangelio diferente. Es decir, un evangelio que no es el evangelio de Dios. Ahora acompáñenme por favor a Colosenses, la epístola a los Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Ahí leemos lo siguiente:
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, y noten cómo dice, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es muy importante cuando estamos observando en estas escrituras que se habla del Evangelio de verdad, y estas escrituras nos están enseñando y están aseverando que el Evangelio implica verdad. Es muy importante que entendamos que cuando Jesús aparece en la escena física de la tierra, terminó el tiempo de andar adivinando acerca de Dios o sobre Dios. Y comenzó el tiempo de certezas, de plena certeza. Con la venida de Cristo concluyó el tiempo de andar a tientas, de andar buscando entre las tinieblas el significado y el camino de la vida. Pero también comenzó el tiempo de certezas. Recordemos lo que el profeta Isaías escribió en el capítulo 9, versículo 2, cuando él profetizó: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ustedes y yo sabemos que esa palabra se cumplió en Jesús. En Mateo 4, 16 y 17 dice el evangelista Mateo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio de Dios implica verdad, implica certezas. El Evangelio de Dios es la confirmación de la verdad. El Evangelio y el cristianismo no es sinónimo de dar simples regalos a los hombres con una serie de problemas, sino de darles un arsenal de certidumbres. Eso es el Evangelio. El Evangelio es un arsenal de certezas. Y esas certezas no están basadas en mentiras o en imaginaciones o en suposiciones. Esas certezas están basadas en la verdad. Uno puede observar aún en el desarrollo de la historia cómo los tiempos de Dios, los tiempos proféticos de Dios se han venido cumpliendo, dando certeza sobre certeza, sobre certeza, sobre certeza. Porque Dios no es mentiroso, Él no miente, Él es la verdad. Y cuando Él declara y habla las buenas noticias, sus buenas noticias son noticias de verdad. Por eso podemos decir con certidumbre: el Evangelio de Dios es el Evangelio de verdad. Dios declarando la verdad. Y aún entendamos cómo Jesús mismo, cuando habló acerca del Espíritu Santo, Él declaró que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Es decir, nos guiaría a Él, nos daría testimonio de Él. Cuando tú caminas con Dios, no caminas en mentiras. Cuando tú caminas en Dios, no caminas en incertidumbre. Tú caminas con certezas, caminas en la verdad. Y por eso mismo puedes estar seguro que la vida en Dios te permitirá ir viendo el cumplimiento fiel
de cada palabra de Dios. Así que el Evangelio de Dios es el Evangelio de verdad o de la verdad. Vamos a parar hoy aquí y vamos a continuar en una siguiente transmisión hablando de más implicaciones de la palabra Evangelio en el Nuevo Testamento. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos mucho tu ayuda y tu dirección y tu palabra sembrada en nuestro corazón, la cual te rogamos nos permitas que encuentre en nosotros una tierra fértil que produzca mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.